Hello. Esto es Modo 6 PM. Chicas, ¿cómo están? Yo soy Isaac y sean todos bienvenidos a este programa de análisis y de opinión, de la reflexión con los temas más relevantes, no solamente de materia social, económica, sino que también política. Pero hoy ya tenemos un tema muy importante con una invitada de lujo. Yo soy Isaac. Yo soy Laila y bueno, estoy muy feliz de estar en este espacio con todos ustedes y compartir justamente hoy día un tema muy bonito y teniendo en consideración que estamos pasando un día muy importante que es el Día Internacional de la Justicia Social. Qué bonito que traemos a colación hoy día esa temática. Yo soy Jorge, muy buenas noches, muy afortunado de estar compartiendo espacio de nuevo con ustedes, Isaac, Laila, Daniela, y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Daniela Lira. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos hablando de Lisette Aveiga, presidenta de Down Manabí y mamá del maravilloso Samuel. Entonces vamos a darle la bienvenida a Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa invitación. Estoy muy feliz. Aparte que Radio Hit desde sus inicios siempre nos ha abierto las puertas para nuestros proyectos, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio que de seguro va a ser muy enriquecedor para todos y de una u otra manera un aporte para la sociedad bastante valioso. Lisette, cuéntame, aparte de eso, cuéntanos un poco sobre la Fundación Down Manabí, cómo empieza esta iniciativa. Bueno, yo tengo mi hijo mayor, nació con síndrome de Down y a raíz del nacimiento de él yo comencé a involucrarme muchísimo en tratar de captar información. Es decir, cuando él nace, primero debo aclarar que yo sabía desde el embarazo que Samuel había una sospecha del diagnóstico de que él venía con síndrome de Down. En ese tiempo yo estaba casada y tomamos la decisión conjuntamente con el papá de mi hijo que íbamos a seguir con el embarazo. Entonces, cuando nace Samuel, bajo 8 diagnósticos que no y uno que sí, efectivamente Samuel tenía síndrome de Down. Cuando él ya nace, nosotros tratábamos de buscar acá en Puerto Viejo ayuda, grupos de apoyo, información y realmente era nula la información que teníamos. Por eso nosotros a los 15 días de nacido de Samuel decidimos buscar ayuda fuera de Manabí. Nosotros viajábamos mucho a Guayaquil, gracias a Dios. Una de las cosas que se pudo lograr desde ahí es que la terapista de Samuel viniera a Manabí y comenzamos a buscar y también a conectarnos. Creo que Dios comenzó a hacer todas las cosas para que la terapista tuviera más demanda de personas con diferentes discapacidad en Manabí y ella comenzó a venir para mitigar un poco el impacto de nosotros viajar. Pero pese a eso, las personas con síndrome de Down necesitan terapia todos los días. Entonces yo viajaba a Guayaquil, ella nos daba los parámetros y yo comencé a aprender a hacer el tema terapéutico de Samuel. Comencé mientras yo iba, por ejemplo, los lunes, ella me daba toda la terapia para la semana y yo comenzaba a hacerle 3 veces al día. Por eso es que Samuel, de cierta manera, sí tiene un desarrollo un poco diferente, porque yo tuve la oportunidad de ser una mamá presente y dedicarme al tema de terapia. Ella venía los sábados o nosotros viajábamos, pero realmente fueron 2 años intensos, porque el tema es que cuando Samuel nace, por el mismo hecho de la desinformación y de los pocos avances que hay en Manabí en la temática de síndrome de Down, el pediatra me dice: no te hagas expectativas de que tu hijo va a tener una vida normal, porque ellos, por ejemplo, caminan 10 años, 8 años. Entonces yo obviamente me imaginaba a mi hijo grande de 10 años cargándolo. Me habló que ellos no suelen dejar rápido el pañal. Yo me imaginaba un niño de 10 años cambiándole el pañal a buena edad, imagínense. Entonces yo siempre me rehusé a pensar que de repente mi hijo iba a tener ese tipo de condición. Después, ese mismo día salimos del hospital y fuimos a buscar otro criterio médico, y ahí es donde el doctor Julio Emilio Macías me dio una pauta y me dijo: Lisette, mira, aquí no existe, yo no te puedo mentir, aquí no existe el tratamiento para Samuel, pero lo que yo sí te voy a decir es lo que tú tienes que hacer para sacarlo adelante. Descartando el problema de corazón o que vaya a fallecer, porque la tasa de mortalidad de los chicos con síndrome de Down es muy alta,
es demasiado alta. Descartando el problema del corazón, Samuel puede tener una vida normal. Pero vas a tener que tener neurólogo, pediatra, nutricionista, o sea, me habló de muchas especialidades para darle una vida óptima a Samuel y brindarle un futuro. Y me dijo, la ventaja es que tú eres joven, has tenido un hijo relativamente joven y eso te va a permitir tenerle energía, porque la gran mayoría de madres de hijos con síndrome de Down son mujeres de 40, 60 años. Entonces, y me dijo, tú puedes hacer la diferencia. Entonces, cuando yo comencé a obtener esta información, entre aciertos, errores, me comencé a dar cuenta que si hay más réplicas de madres que a la par del dolor van tomando y transforman eso en resiliencia para sacar adelante a los chicos, creo que van a haber más casos como Samuel, más personas que quieran darle una vida diferente a sus hijos. Porque más allá de que se necesitan muchos recursos económicos, se necesita mucho dinero, también es un tema de decisión. Porque tú puedes estar en una situación no muy buena económicamente, pero si tú tomas la decisión, mira, vendiendo lo que sea, trabajando lo que sea, tú sabes que tienes una meta y la meta es lo que te inspira y lleva a que tú puedas sacar adelante a tu hijo. Cuando yo pasé este proceso, a los 7 meses, yo comencé a darme cuenta que yo no tenía madres con quien hablar de este tema. Yo no tenía como referencias de madres que me dijeran, oye, mi hijo ya está en el colegio y le va súper bien y eso tienes que hacer. Yo siempre, a través del diagnóstico, comencé a mentalizarme en el futuro. ¿Por qué? Porque a mí me causó un shock traumático las palabras del primer pediatra que me dijo, olvida, o sea, él ya me llevó al futuro. 10 años van a caminar, entonces yo me quedé con esa secuela. Que si bien es cierto, me afectó psicológicamente, también me preparó y me dio aspiraciones de ir a la negación. Es decir, la negación me sirvió para motivarme. Entonces, cuando yo comencé a ver esto a los 7 meses, se acercaba el Día Mundial del Síndrome de Down. Y en Manabí no existía nada para esa fecha. No se hacía ningún tipo de activismo. Y yo comencé a hablar con madres. Para esto yo me fui al CRIE, porque es el único lugar para toda la provincia donde tú tienes que ir cuando tienes un hijo con discapacidad a pedir terapias. Y ese momento fue para mí un golpe muy duro. Porque yo voy al área de trabajo social y me dicen, sí, puede traerlo, le toca la terapia el lunes, pero de aquí no hay terapia hasta después de 6 meses. ¿Por qué? Porque yo quería ver de alguna manera un ahorro, porque ya se me estaban acabando los ahorros, ya nosotros como matrimonio, como familia, comenzábamos a sentir ese golpe duro de los viajes a Guayaquil, de las terapias que no son nada económicas y de ver cómo podíamos ayudar a la economía. Y cuando me di contra esa realidad, yo dije, yo no me puedo quedar de las manos cruzadas. Y ahí comencé a escuchar a las madres que estaban ahí, de niños con síndrome de Down que seguían a los 8 años sin poder caminar, sin poder correr, sin tener una vida. ¿Por qué? Porque la terapia de nada te sirve que tú vayas ahorita a una terapia y te den un turno a los 3 meses. Ese tratamiento es en vano y eso es algo que las autoridades tienen que entender. No ayuda a un centro de terapias que te dé cada 20 días terapias. Es en vano, porque el síndrome de Down, tú tienes que estimularlo todos los días, porque cuando tú no le das estimulación a ese cerebro, retrocede. Entonces, yo comencé a ver eso, yo comencé a contactar a las madres y yo quería saber estas experiencias y ahí es cuando me contacto con un grupo de madres y les dije, bueno, vamos a hacer un grupito de mamás, a conversar, por lo menos a reunirnos. Y ahí nace la Asociación Down Manabí, en donde hoy por hoy está dentro de la directiva todas estas mujeres con las que inicié este grupo. La vicepresidenta, Carmen Chinga, tenía a Dana ya en la escuela. Entonces nos daba esperanza a todas de que nuestros hijos más pequeños pudieran. Entonces Carmen fue muy, muy luchadora y fue muy mentalizadora de darnos ese ánimo, porque realmente Dana, que ahora está en la universidad y que nosotros estuvimos apoyando que Dana se respete su cupo en la universidad, para nosotros siempre fue esa esperanza de saber que si ella llega, porque es bajo recursos propios, no tuvo ayuda de ningún ente, yo dije, el resto va a poder hacerlo, el resto de niños que están naciendo, el resto de niños que vamos detrás de Dana. Y así es que nace esta asociación que luego se transforma en una fundación donde damos soporte, apoyo, ayuda y tratamos de vincular dentro de nuestras posibilidades soluciones a problemas, a desafíos enormes a los que se enfrentan nuestros chicos todos los días.
realmente el tema del síndrome de Down, a lo largo de estos 12 años de vida de mi hijo, no les puedo ni siquiera cuantificar todo lo difícil que ha sido. Es muy complicado cuando se habla de inclusión y tú dices, bueno, que sí, pero si nosotros no estuviéramos haciendo un trabajo detrás, es nada lo que se pudiera lograr en esta temática del síndrome de Down. Ok. Increíble el aporte que acabas de tener, Lisa, la verdad que impresionante y de una u otra manera bastante reflexivo. Yo más bien ahí quisiera hacerte una consulta. Detrás de cada espacio de activismo, cada espacio de incidencia, detrás de cada fundación hay un ser individual, ¿no? Y detrás del ISET no solamente está Fundación Down Manabí, no solamente está su historia de vida que la inspiró para llegar a esto, sino que también quizás hay un perfil profesional, una mujer también luchadora en otros aspectos. Y más bien me gustaría conocer y que nos compartas un poquito sobre estos otros aspectos que tienes en tu vida y también de paso, cómo logras balancear todo eso, porque a veces hacer activismo, ser mamá, ser persona, ser humano, ser mujer, a tiempo completo, resulta como un juego por ahí de estar balanceando todo y que termina siendo algo así como arte de magia para nosotras a veces. Entonces cuéntame un poquito más 100%. sobre ti, sobre qué hay detrás del ISET. Bueno, creo que es una pregunta bastante profunda porque yo creo que siempre he obviado un poco hablar de ese balance, porque ese balance también ha traído mucho sufrimiento personal. Cuando pasamos el proceso de ser madres de un hijo con una condición que te necesita, no al 100%, al 1000%, es muy complicado tener esa balance entre ser mujer y ser mamá. Cuando nació mi hijo, les contaba que fue un shock súper fuerte. Yo no tuve tiempo de, no, ve a la terapia, ve a este proceso, no, porque yo a la par de que iba aprendiendo a ser mamá de un niño con síndrome de Down, iba haciendo un proyecto de resiliencia para ayudar a otros. Pero mira que nunca atendí lo más importante, que era poder sanar la condición de mi hijo. Y luego fui entendiendo que eso no se sana, porque es un duelo permanente. Porque para sanarlo yo tengo que cambiar el diagnóstico de Samuel, porque ahora tiene 12 años, va al colegio y hay nuevos desafíos. Hablaba con la hermana de Dana, que me la encuentro acá, y me dice, Dana tiene estos desafíos con los compañeros de la universidad. Y ahorita estaba pensando, ok, yo estaba hace unas semanas pensando en los compañeros nuevos del colegio, ok, también tengo que pensar en esos compañeros de la universidad, si Dios así permite que Samuel vaya. Y esto es, ese mundo de ser mamá de Samuel es un mundo de cosas. Yo tomé la decisión cuando Samuel tenía 9 meses de renunciar a la dependencia laboral, porque no puedes. Y viene el tema de desarrollo profesional como mujer, que de repente todo el mundo me dice, no, tú estuvieras ahorita gerenciando una empresa, no, o sea, ¿dónde estuvieras? Siempre he sido una mujer muy trabajadora y muy proactiva. Se nota. Pero tuve que tomar esa decisión para entregarme de lleno a mi hijo. No pude sostener de lleno un matrimonio, porque para eso se necesita un compromiso muy fuerte de ambas partes. Y creo yo que en este sentido, nosotros como familia, porque más allá de que nos hayamos separado y haya un divorcio, siempre seremos la familia de Samuel, tomamos la decisión de ser un buen equipo para mis 2 hijos y de repente analizar qué era lo mejor también para nosotros. Entonces pasé ese proceso y hemos tratado en lo posible de hacer un muy buen equipo, pero dentro de mi desarrollo laboral, yo pues soy profesional en el área de marketing y publicidad, me he especializado mucho tiempo en eso. Tengo también experticia en el tema de eventos, en el tema de comunicación, de relaciones públicas. Y esta elección de poder independizarme y poder manejarme, lo he tomado al punto de poder organizar mis tiempos para lidiar con la maternidad. Es muy complicado que cuando tú eliges o tú quieres estar bajo la dependencia laboral, que la empresa en la que tú estás entienda que primero por ley te corresponden 2 horas. Entonces cuando, por ejemplo, y me ha pasado, yo he tenido la oportunidad de ser directora de comunicación, de turismo en empresas públicas,
siempre llega a este punto en donde sé que por ley, y obviamente al ser activista entiendo que me corresponden mis 2 horas, cuando ya estás en el rol laboral, tú entiendes que eres menos productiva por esta etiqueta en la que tienes que cumplir. Y yo soy muy honesta, y cuando he tenido este tipo de trabajos he tenido que renunciar a esas 2 horas, porque sé que ese tipo de puestos necesitan el 3000% de mi tiempo, porque dependen muchos temas sensibles en mis tiempos. Entonces, he balanceado mucho, he pasado por muchas cosas bastante desafiantes para seguir al mismo punto, a ser una mujer independiente en mis tiempos, balancearme en eso, y he ido cambiando muchas estructuras personales para poder balancear esto. Pero creo que el secreto de poder estructurar mi vida laboral ha sido entender que mis hijos necesitan una mamá plena y una mamá feliz. ¿Ok? Entonces, si tú no eres una mamá plena y una mamá feliz haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta, muy difícilmente le vas a poder dar una plenitud a tus hijos en su crianza. Yo cuento con la bendición de tener crianza compartida y que mis hijos puedan tener esa dualidad, y esa dualidad me permite también como mamá tener mis espacios para poder desarrollarme profesionalmente. Tal vez no como quisiera. Yo ahorita, no sé, tuviera 4 o 5 maestrías, pero creo que la maestría más importante que tengo es la maestría de la vida, donde he podido ayudar y desarrollarme como ser humano, que hoy por hoy creo yo que es una de las cosas más valiosas que yo tengo en mi vida. Impresionante el punto de vista, Lisette, desde la reflexión y desde la experiencia. Resalto y admiro sin lugar a duda todo lo que haces. Es una iniciativa social importantísima. Y estamos con la presidenta de la Fundación Daumanaví, Radio Hit 104.1. Estamos con la presidenta de la Fundación Daumanaví. Sin lugar a dudas es un tema muy importante y está siendo de reflexión y de mucho aprendizaje para todos los oyentes. Nos vamos al primer corte comercial. Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso con Modo 6 PM aquí en Radio Hit 104.1 y quiero empezar este segmento con una frase pequeña pero poderosa. Creo que ha inspirado un poco el tema que tenemos el día de hoy. Diagnóstico no es pronóstico. Definitivamente diagnóstico no es pronóstico. Me gustaría hacerte una pregunta, Lisette, desde mi ámbito. Yo soy docente, fui profesora de SAMU, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué adaptaciones pedagógicas marcan una diferencia real en el aprendizaje? Porque hay que ser sinceros. A la educación en general le falta mucho para poder hacer un aprendizaje realmente inclusivo, que realmente tome en cuenta todas las diversidades, todas las discapacidades. Entonces, esa es mi pregunta para ti. ¿Qué adaptaciones pedagógicas han marcado una diferencia real en el aprendizaje de SAMU? Bueno, primero decirte que es un tema de decisión. Yo tomé la decisión y todo el vínculo familiar, esto es importantísimo. Claro. Tú tienes que tomar la decisión de entender que tú tienes sí un hijo con una condición que aprende diferente, pero la decisión de verlo a él como una persona regular, porque no es lo mismo ver a una persona con síndrome de Down, entender que puede llegar a ser como cualquier otra persona, a una persona que tiene una condición mucho más limitante como un PCI. Entonces la decisión primero de la familia de verlo, no desde la discapacidad o desde el diagnóstico, sino verlo desde las oportunidades que ellos pueden llegar a tener. Entonces, la primera adaptación en la familia es cambiar el chip y tomar esa decisión. Luego, contagiar de esa decisión, no desde la imposición, desde el problema, desde el conflicto, desde la contienda, a la institución educativa, la cabeza de la institución educativa, sensibilizar a la cabeza de la institución educativa, al departamento, si hay instituciones que ya tienen DS, y esa también fue una lucha que nosotros pudimos lograr como fundación, de que las escuelas y que el ministerio volcara su atención a exigir un poco el tema de los DS, porque no solo es el síndrome de Down, también es el autismo y otras condiciones, y obviamente trabajar en la sensibilización de la maestra
y luego a los compañeros de clases. En el caso de Samuel, el éxito fue primero que yo nunca me rendí. Cuando nosotros comenzamos a buscar jardín cuando Samuel tenía 2 años, 8 meses. Y todos los jardines nos decían, no, no, no. Esto hace 12 años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que yo preguntaba, a ver, al final yo dije, ¿por qué no deja? Entonces, obviamente Samuel no tenía control de esfínteres. Entonces yo decía, ok, la primera adaptación es que ellos sean independientes. Samuel, yo me propuse la meta de que dejara el pañal, de que Samuel abriera la lonchera, trabajamos en motricidad fina, de que él avisara el tema del baño, de que Samuel fuera, yo le hice en la casa un aula primero, aparte que él siempre estuvo en guarderías, porque mi decisión durante mucho tiempo fue no tener más hijos, tenía terror a un segundo embarazo, y él tenía que copiar patrones. Como yo no iba a tener más hijos, yo tenía que mandarlo a una guardería, y así Samuel fue a una guardería. Y él se adaptó como cualquier otro niño. Entonces, en la casa yo le tenía una adaptación como aula, para que él comenzara en su parte neurológica a entender el espacio. Y después fuimos a trabajar en la escuela y luego fuimos a trabajar con los niños, porque cuando los niños ven a un niño con síndrome de Down les da miedo. O sea, verlos físicamente a veces les da temor porque los padres no hablan de la discapacidad en casa. Entonces, a mí me pasó que con el primer día de clases de Samuel muchos niños lloraban, se asustaban al verlo a Samuel, porque les causa, eso es normal, pero hay que trabajar con ellos y en el aula hay que adaptar todo el aula. Yo recuerdo que a Samuel, por ejemplo, para que los niños tuvieran una mejor conexión con él, Samuel se sentaba siempre en la primera fila. De hecho, cuando fue alumno suyo fue una de las cosas que pedimos, que Samuel estuviera en la primera fila, y que todos los compañeros trataran en lo posible de entender las conductas de Samuel. Yo me acuerdo que me tomé la molestia de hacer un manual para explicarle a cada niño cómo era Samuel, qué cosas a él le gustaban, porque Samuel no es muy verbal. Sí, Samuel hace unos años presentó un problema auditivo que ha impedido que él pueda desarrollar su lenguaje. Estamos en esa lucha y seguimos trabajando en esa lucha porque lastimosamente en Manabí no tenemos hospitales que puedan desarrollar un proceso quirúrgico, de los cuales hemos tenido ya 4 procesos quirúrgicos con Samuel en Guayaquil, en el Hospital del Niño, porque Samuel necesita esa cirugía y todo ese proceso que Samuel pasó de las cirugías, todo eso hay que adaptarlo en el aula y explicarles a los niños y sensibilizar. Ahora que Samuel terminó la escuela, este último año nosotros trabajamos mucho en capacitaciones. Yo voy a capacitar a los estudiantes, a los profesores, hasta la señora del bar. O sea, es toda una adaptación amplia que se trabaja, pero eso ha sido un trabajo. Yo realmente me he dedicado a estudiarlo, a aprenderlo, a trabajar de la mano con grandes profesionales. He tenido la bendición, porque lastimosamente esto no pasa en todas las escuelas. Yo puedo decirles que este ha sido un trabajo, o sea, imagínense, en una universidad hemos tenido que ir a imponer una acción de protección. Wow. O sea, en una universidad donde se supone que hay gente madura, gente consciente, y a veces te toca hacer esto, pero yo sí he tenido hasta la fecha de hoy la bendición de que este trabajo de adaptar, de capacitar, de entregar apoyo a la institución educativa ha dado sus frutos. Cuando yo he sentido que no han fluido las cosas de la manera en que se necesita para Samuel, he decidido tomar un paso al costado y buscar otra institución, porque yo aprendí algo en este camino, y es que yo no puedo desgastar mi energía tratando de cambiar un sistema que no va a cambiar. Y si yo tengo que buscar en el proceso de estos 6 años que vienen 1000 colegios para que Samuel se sienta feliz y amado, como se sintió en este último proceso de periodo de su vida, de niño a adolescente, lo voy a hacer. Si yo tengo que capacitar 30.000 compañeros nuevos, 30.000 profesoras, mientras yo tenga vida y tenga energía, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi deber como mamá es buscar espacios donde Samuel no esté impuesto por una norma, sino donde el entorno, los compañeros realmente se abran a querer y a entender la condición de mi hijo. Y es lo que pasó ahora en la escuela. A mí me da
Me estremece cada vez que veo los videos de despedida de Samuel de la escuela, porque sus compañeras lloran porque ya no lo van a ver, porque se van a cambiar a otro colegio donde Samuel no va a estar. Entonces yo dije, en ese momento cuando pasó eso, yo entendí que había hecho un buen trabajo con el equipo multidisciplinario que acompañó a Samuel. Porque no me interesa que Samuel sea el mejor alumno en física, el mejor alumno en matemática, eso no me importa. Me interesa que aprenda a defenderse, a leer, a contar las operaciones básicas y que sea amado. Porque Samuel, cuando ellos fluyen mucho en el amor, y eso es algo que no te lo dicen los libros, que no te lo dice una maestría. Pero el amor es el antídoto que a ellos les permite fluir. Decía la hermana de Dana que a veces hay veces que Dana no quiere ir a ciertas clases, porque hay algo que de repente no le hace sentir amada. Y mira que yo aprendí y he aprendido del síndrome de Down, que si no hay amor, no fluyo. Y no me vinculo, ellos no se vinculan. Cuando tú le caes bien a una persona con síndrome de Down, lindo, pero cuando ellos leen tu energía o leen que de repente tú tienes un bloqueo con ellos, ellos no fluyen. Y yo a mi hijo no le exijo nunca, cuando una persona no pega con él, no pega y no le exijo, porque de ellos he aprendido que ellos solo fluyen donde hay amor. Y eso es una de las cosas que más he ido aprendiendo como ser humano. Entonces, yo no le puedo imponer una unidad educativa a mi hijo, a una ley, puedo luchar y sí, puedo pelear por algo así, pero como mamá voy a tocar las puertas que tenga que tocar para que Samuel se sienta pleno y aceptado. Y no solo Samuel, sino que los compañeros disfruten también de sentirse acompañados por él, y eso es lo que he vivido estos últimos años con él. Lizeth, resalto muchísimo la gestión que tú has tomado y que has hecho, que has ejecutado en las unidades educativas, cosa que debería ser responsabilidad de ellos como entidades de rector. Resalto sin lugar a duda ese aspecto importante y me da a notar que estamos lejos de una correcta inclusión social por parte de los gestores académicos. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Sí, Impresionante tema. Hay algo y un punto muy importante que yo deseo tomar ahora, y es el darle el reconocimiento, la admiración y el respeto que se merecen personas como Lizeth, personas como la señora Carmen, a quien he tenido la oportunidad de conocer, y es de admirar realmente el trabajo que hacen por el tema de las adaptaciones y el incluir, no excluir. Creo que son dos términos muy importantes que hay que mencionar. Y también hay muchos mitos que romper en cuanto a la condición del síndrome de Down. Por ejemplo, se mencionaba que son niños eternamente felices. Cuando no es así, también sienten, también tienen tristezas, también tienen sentimientos como cualquier otro. Hay otra cuestión, y es que también se han casado. Hay grandes casos, por ejemplo, vemos en Argentina, está Noelia, quien es maestra escolar de preescolar desde el año 2012. Entonces, son paradigmas que se rompen hoy en día y todos ganamos cuando se rompen estos techos de cristal. Creo, Lizeth, hay algo también muy importante que usted mencionaba, y es el tema de la concientización. Es el tema de educar a las personas sobre lo que es la condición del síndrome de Down, qué es el síndrome de Down como tal, porque cuando existe una sociedad educada o una sociedad consciente, se limita mucho el tema de la discriminación. Entonces, Lizeth, en virtud de su experiencia, por favor, si nos puede conversar un poco acerca de exactamente lo que es el síndrome de Down, el tema, por ejemplo, de que normalmente las células humanas se componen de 46 cromosomas, pero en la condición del síndrome de Down existe un cromosoma extra. Por favor, si usted nos puede hablar un poco más de esto desde su experiencia, de su vivencia. Bueno, en realidad, cuando te entregan el cariotipo, te hablan en chino, porque creo que a nadie nos hablan de las discapacidades en los colegios, y es algo con lo que he batallado mucho con el Ministerio de Educación, que de repente aprovecho la oportunidad para otra vez decir al Ministerio de Educación que seguimos abiertos como fundación a poder tener nuestro convenio para poder seguir trabajando en todas las unidades educativas de Manabí y poder seguir fortaleciendo la concientización del síndrome de Down. Más allá de eso, hay una cosa pequeñita, un cromosoma minúsculo que por ahí se pone, se aloja dentro del par 21,
Y ese pequeño cromosoma hace una alteración en rasgos físicos, intelectuales, el tema también de salud. Ahí se hace una revolución interna cuando ya se está formando el bebé y por ahí hay un problema cardíaco, un problema de tiroides. Tenemos chicos también que son muy propensos al cáncer. Entonces, por ahí es una lotería genética. Mencionabas el tema de Noelia. Nosotros como fundación tuvimos la oportunidad en el país de convocar a un congreso internacional, porque la gente, cuando viene una chica, una mujer que tiene un hijo con síndrome de Down y comienza a tocar las puertas de todas las instituciones, comienza a hablar de que ellos pueden, de que hay otros casos fuera del país, porque yo me nutrí de mucho conocimiento. Lo que combate el abuso de la exclusión es que tú aprendas y tomes poder sobre la ley. Entonces, cuando me cerraban las puertas, yo era una ignorante de la ley. Entonces, cuando yo le dije, a ver, ¿qué necesito yo para que ya? Porque el dolor es lo que te transforma. Yo ya no quiero que me cierren la puerta en la cara, quiero que me digan, ¿qué necesita mi hijo? Entonces me dicen este tema de que no, de puras excusas. Ok, yo dije, no, yo necesito algo más. Aprendí la ley, entendí que nadie me podía decir que no lo pueden recibir. Ok, ¿qué necesito? Ok, esta es la ley, ahora sí ya iba con poder y iba la ley. Y de paso llevaba los casos de éxito de otros países. Noelia fue uno de los casos que a mí me inspiró, por eso con la fundación hicimos el primer Congreso Internacional del Síndrome de Down, apoyado por María José Fernández en esa época. Ella nos apoyó muchísimo porque fue como que apadrinó este tema del proyecto. Y se hizo el primer congreso y nosotros trajimos a Noelia a Ecuador, trajimos a 5 exponentes del síndrome de Down de otros países acá a Ecuador. A Puerto Viejo es la primera ciudad en el país que pudo congregar todo este bagaje de inclusión y fue una semana realmente maravillosa. Entonces Noelia, por ejemplo, también pasó a exclusión, pero fue una decisión de sus padres. Y Noelia, por ejemplo, ya tiene mosaico. No tiene trisomía 21 porque hay diferentes tipos de síndrome de Down. Samuel tiene trisomía 21, creo que Ada también tiene trisomía 21. María Elisa, que es la primera profesional con síndrome de Down en Manabí, que es de Manta, ya creo que tiene mosaico. Entonces, son diferentes matices. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy por hoy en Manabí, nosotros hemos levantado un catastro de personas con síndrome de Down en la provincia que no lo tiene el MSP, que no lo tiene el Ministerio de Educación, que no lo tiene ningún ente porque simplemente no les interesa catastrar lo real. De hecho, nosotros tenemos una lucha y una batalla con el MSP porque yo no sé hasta cuándo no le van a dar identidad a la discapacidad. O sea, no puede ser que te digan que tú tienes discapacidad mental, intelectual y no le des un nombre a las cosas. Así como hay la comunidad LGTBI y todos estos nombres que están saliendo, ¿por qué no le das identidad a la discapacidad como el síndrome de Down, autismo, trastorno de hiperactividad, TDAH? Todas estas cosas tenemos un nombre y una identidad. Entonces, dentro de todo esto, el síndrome de Down tiene diferentes componentes, pero que se tratan de la misma manera. El mismo esquema multidisciplinario en tratamiento y en terapias. Ahora, solamente yo siempre digo que es el síndrome de Down, sí, es una alteración genética, pero más allá de eso, el síndrome de Down es una lección de vida. Para el que se permite conocerlo y para el que se permite valientemente asumirlo y tenerlo, como fue en nuestro caso que decidimos, aún bajo cualquier criterio, continuar con el embarazo y pues ahí están los resultados de Samuel. Como madre se cambia la mirada sobre la vida, se cambian las prioridades, lo que realmente importa. Y tengo una pregunta para ti, Lisette, como representante de la Fundación Down Manabí, y es que estamos exactamente a menos de un mes del Día Mundial del Síndrome de Down. Me gustaría saber qué actividades tienen programadas, qué se realizaría como Fundación Down Manabí. Sí, mira, bueno, una de las cosas más complicadas para nosotros en esta época del año es poder hacer actividades. Sin embargo, nosotros nos apoyamos mucho con la empresa privada. Este año tenemos un proyecto con el Mall del Pacífico. Estamos esperando la respuesta para poder hacer una actividad puntualmente, pero este año como activismo una de las cosas que vamos a hacer es volver a pedir oficialmente y formalmente al Estado
Creo que esa va a ser una bueno, esto en primicia porque no lo hemos podido, no lo habíamos podido lanzar o no lo quería todavía lanzar, pero se los comento en primicia. Este año nosotros el 21 de marzo vamos a hacer llegar la carta en donde le solicitamos al Estado ecuatoriano, al Ministerio de Educación, que se haga cumplir la ley en base a lo que está estipulado. En la parte educativa hay un gran desafío. Nosotros tenemos desde hace 7 años atrás, de tener 5, 10, 12 personas en el sistema regular, porque nosotros somos defensores de que nuestros chicos tienen que estar en el sistema regular, no en la educación especializada. Y ahora, actualmente, hasta el 4 de marzo, tenemos un catastro que nosotros tenemos 75 personas con síndrome de Down incluidas en la red de Manabí. Es decir, en la provincia de Manabí hay 75 personas. ¿De cuántas? De casi 875 personas con síndrome de Down que tiene toda la provincia de Manabí. Esta es una cifra que nos alarma y nos preocupa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay 75 oportunidades de personas con síndrome de Down que en un futuro van a ir a la universidad. Correcto. Si para que ingrese una, tuvimos que paralizar una provincia y un país. Imagínate con 75 en un futuro. No me importa lo que yo tenga que hacer, pero los chicos van a estudiar en la universidad o alguna carrera técnica, pero ellos van a tener su título y su desarrollo profesional, porque aunque no lo entiendan a las buenas, van a tener que entender que si nuestros chicos no estudian, van a ser una carga social y va a inflar el gasto del Estado. Entonces, la única manera en la que tú tienes para ya no seguir invirtiendo en bonos y programas de salud y todo el costo del Estado se incrementa, es aportarles para que ellos sean independientes y tengan un trabajo y sean un soporte para sus familias y para ellos. Entonces, nosotros vamos a pedir formalmente al Ministerio de Educación y al Estado que asigne el presupuesto para las tutoras y las maestras de apoyo en las escuelas fiscales, en las escuelas del Estado, y que regule las instituciones educativas para saber quién tiene la responsabilidad. Porque hoy por hoy la ley es demasiado abierta. Ese es el problema cuando se hace la ley. Desde, sí, vamos a investigar, pero no profundiza. Y los asambleístas no van a territorio para realmente constatar de cómo se está ejecutando la ley. Entonces, la institución educativa te dice, sí, ahí dice que lo acepto, y ahí dice de la maestra de apoyo, pues ¿quién la paga? Yo no la voy a pagar como escuela. ¿A quién le toca pagar? Al padre de familia. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto que necesita una madre, hoy por hoy, para entreescuela, terapia de lenguaje, adaptaciones curriculares, maestra de apoyo? Y la terapia, que no la puedes dejar por nada del mundo, es un presupuesto de $750. ¿Sabes cuánto es el bono que le dan a la madre para que coma, viva, para que haga de todo? El más alto es casi de $300. Entonces, no hay manera de sostener económicamente el desarrollo de nuestros chicos. No existe, eso es irreal. Entonces, cuando a mí me hablan de que el Estado está haciendo pasos en cualquiera de los gobiernos, porque yo estoy hablando de 12 años que vengo en esta lucha, en cualquiera de los gobiernos que ha pasado, no ha habido un solo gobierno que tome la iniciativa y el rol que le corresponde, decir, les voy a asignar tantos millones de dólares a las provincias que más casos de inclusión, de inserción en el sistema regular han tenido para que puedan abastecer y desarrollar más a estos chicos. No hay una sola. La ley está, pero la institución educativa, y esto les hablo de un fallo tremendo. La ley te dice discapacidad intelectual -4, -5 estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ingreso al sistema de educación, ingreso a Samuel, por ejemplo, en el sistema fiscal, se supone que al ingresar Samuel tú me bloqueas 4 cupos, porque él tiene su condición. Entonces, si hay 25, ya llegó al número 20, ya no aceptas más porque ya está Samuel, porque no se va a dar abasto a la profesora. No, meten hasta 35, 40 estudiantes. Entonces, si yo en el sistema fiscal del Estado tengo esas falencias, ahora me voy a la escuela particular y aquí te voy a hablar desde la parte como negocio, que profesionalmente lo entiendo, porque al final del día es un negocio y es un número. Voy yo con mi hijo, no voy, y le digo, entonces ya calcula la rectora o la autoridad y dice, me viene Samuel. La ley dice que -5, porque yo como voy a pagar, ya le exijo, va mi hijo, tiene que hacer cumplir que son -4. Son 4 personas que no me está generando utilidad a mi negocio. Correcto.
y encima tengo que adaptar y encima tengo que recibir menos estudiantes. O sea, esto es un negocio al final del día. ¿Sí me explico? Entonces, cuando no hay una ley y no hay un ente que lidere y diga, no, ok, vamos a trabajar en que todas las partes, porque yo aquí soy realista, yo jamás he peleado algo que no sea desde lo que sea justo para todos. Pero si no hay un ente que tome la batuta, que tome el liderazgo, muy difícilmente más chicos como Dana, como Samuel, como diferentes chicos van a tener la oportunidad de llegar a una universidad. Pero eso es un trabajo que nosotros como organizaciones sociales vamos a seguir trabajando. Este 21 de marzo lo vamos a oficializar y vamos a tener que hacer un trabajo, cueste lo que cueste, porque no podemos esperar más tiempo. De la edad de Samuel, en toda la provincia, hay 3 estudiantes que están terminando la escuela y que me quedan 6 años para que el Estado reaccione, porque cuando ellos vayan a la universidad vamos a tener que paralizar toda una provincia y a ese punto no queremos llegar. Impresionante. Estimada Lisette, hablabas sobre el tema educativo, sobre el tema académico, también universitario, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una realidad, de una correcta inclusión, una correcta inserción en el mercado laboral para los jóvenes con síndrome de Down o adultos con síndrome de Down aquí en Manabí? Mira, esa es la parte más triste y más complicada. Hablábamos con la hermana de Dana y me decía, ok, ya vienen las prácticas. Dana estudia una carrera un poco diferente, estudia artes escénicas, ¿no? Asumo yo que la universidad ya a estas alturas del partido ya tiene en su radar este tema, pero te hablo del caso de María Elisa Delgado. Trabajo social, graduada en la Universidad de Manta. María Elisa tiene... Y nos ha pasado de todo. María Elisa tiene ya casi 2 años buscando trabajo. Mira lo que nos pasó con María Elisa. María Elisa manda la hoja de vida. Ustedes en algún momento se las voy a traer para que la entrevisten. María Elisa es fantástica. Habla maravillosamente bien. Ha sido ponente en los congresos. Le he llevado a gira de medios. María Elisa es un espectáculo. Entonces le dije a María Elisa, no pongas en tu hoja de vida que tienes síndrome de Down ni nada. Ve a la entrevista. Perfecto, manda la hoja de vida, va a la entrevista y cuando ya se dan cuenta que María Elisa tiene síndrome de Down, ¿qué cree que pasa? Aunque esté calificada. No la dejaron participar. No la llaman. María Elisa tiene más de 1 año, ya va para 2 años buscando trabajo y esa es la parte dolorosa, porque como ustedes decían, ellos sienten, se deprimen, les causa ansiedad. María Elisa es la única hija, o sea, su mamá y ella viven juntas. Si María Elisa no logra encontrar trabajo porque su mamá ya está en una edad avanzada, tiene una condición, está enferma, si María Elisa en estos 2-3 años no consigue trabajo, va a ser muy complicado que lo consiga más adelante. Y esa ha sido nuestra lucha. Entonces, a veces la gente dice, wow, sí, qué lindo, y nos deja muchos mensajes de felicitaciones. Yo le digo a María Elisa, no pierdas la esperanza de que esta lucha va a llegar con un trabajo. Entonces, si a María Elisa, que habla, que se desenvuelve, que coge un taxi, que va, que viene, se le ha hecho difícil conseguir trabajo, chicos no verbales, chicos que de repente son un poquito más lentos en su proceso, va a ser un desafío si nosotros no comenzamos a trabajar desde ahora esa oportunidad para la universidad y a trabajar también para las oportunidades de trabajo. Entonces, mira, la ley te dice la ocupación laboral de personas con discapacidad que debe tener. Ahora siento que no hay una vigilancia como había años atrás, eso hay que reconocerlo. Entonces, cuando el Estado no le pone atención y ojo a las cosas que de una u otra manera se quedaron establecidas y que estaban bien establecidas, eso se cae como las cartas, como el naipe se desbarata. Por eso es que las organizaciones sociales a veces se decepcionan, se enfrían y ya no siguen haciendo un activismo. En mi caso, la juventud y la energía me permite seguir batallando, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, el activismo social siempre ha sido liderado por personas muy mayores, ¿ok? Entonces siempre, por ejemplo, esta es una ventaja y una desventaja de ser activista. Cuando yo empecé, que fue hace unos 10 años atrás, la gente como que no me ponía atención, porque era, esta chica se le va a pasar. No, no se me ha pasado. Tengo 12 años en esto y no se me va a pasar mientras yo tenga vida y tenga a mi hijo conmigo,
¿ok? Porque aparte de mi hijo, hay un montón de niños más que necesitan esta voz y esta energía. Entonces, si ahora no se pelea por esto, ya no solo va a ser María Elisa que va a estar sin trabajo, va a ser Dana, va a ser Samuel, va a ser un montón de personas y no podemos llegar allá. Entonces el Estado ya tiene que comenzar a preocuparse realmente por hacer cosas como España. Miren, en España nuestros chicos, ellos desde los 18 años tienen la oportunidad de acceder a una casa y tienen un trabajo. Entonces ellos con su trabajo van sacando la cuota para la casa. Y allá hay, por ejemplo, hay una ley. Allá las panaderías, las cafeterías, todos esos lugares, la condición que tienes que, o sea, casi que todo el personal tiene síndrome de Down. Tú los ves cogiendo el metro. En Chile mismo también, tú los ves cogiendo el metro. Ellos se casan entre ellos o entre personas regulares, tienen sus matrimonios, su vida. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ellos tienen una independencia desde pequeños. Allá, por ejemplo, Down España, que es una de las organizaciones más grandes a nivel mundial, Down España tiene unos programas espectaculares. Los chicos se van de intercambio a los 16 años, se van de España, se van a Alemania, Inglaterra, entre el mismo, en Europa mismo ellos tienen sus intercambios con organizaciones sociales. En España el tema de salud es una cosa impresionante, ellos tienen un programa de salud, ellos desarrollaron un montón de cosas. Por eso allá tú no ves mendicidad de personas con síndrome de Down, no ves mendicidad, allá tú ves a pura gente independiente. O sea, por ejemplo, allá los teatros, las obras de teatro, tú ves más de 10, 15 personas con síndrome de Down en las obras de teatro y ellos ganan por eso. O sea, es un trabajo. Tú los ves a todos. En el tema diplomático también, ya hay personas con síndrome de Down, hay abogados, hay abogadas. Como tiene que ser. Como tiene que ser, pero eso es porque España desarrolló programas. Entonces, y ellos, por ejemplo, Pablo Pineda, que es el mayor referente a nivel mundial de síndrome de Down, Pablo gana como conferencista un platar, ha sido actor, ha ganado premios, o sea, un montón de cosas, pero obviamente le genera también, le ha generado todo esto, las oportunidades que ha habido en España y las oportunidades que su mamá comenzó a establecer allá en España. Y por eso Pablo hoy goza de todo ese bagaje de oportunidades allá. Y no solo él, el resto de personas. Allá no existen eso que tienes que estar reclamando por un cupo en la universidad. Eso quedó en la prehistoria en España. Están diciendo hasta el ministerio de las cosas que hacen falta, lo que necesitan. Allá no. Por ejemplo, allá en España, la educación pública tiene DESES que son una industria de DESES, donde hay un montón de maestras. De hecho, de aquí han ido muchas personas a España a trabajar allá y he tenido la oportunidad de hablar con profesionales que me han dicho, Lisette, esto es otro mundo. O sea, ella fue, tengo un contacto ella que ella fue a trabajar como maestra, que a la que le llamamos maestra sombra, y me dice, yo prácticamente tuve que aprender de cero todo, porque lo que hay en Ecuador, Manabí peor, ni comparación, y yo que pensaba que ya yo me las sabía todas. O sea, acá es otra cosa, acá hay un sistema, hay un programa, y te monitorean con la ley, y tienes al ministerio encima, o sea, es otra cosa. Entonces, qué lindo sería poder tener esa réplica de procesos educativos acá en Manabí, pero considero que si Dios me eligió es por algo y si tengo la oportunidad de dar toda mi energía y todo lo que quede de mí para ayudarlos, lo voy a hacer. Y sabes que es algo muy curioso lo que nos comentas, que básicamente el Estado ve a las personas con algún tipo de discapacidad como una carga. Cuando realmente sí, lo vemos como esto que tú nos estás planteando, este camino, esta guía, a la final del día, digamos, ya una persona con síndrome de Down logra tener su título de tercer nivel, empieza ya a sacar su RIMPE, ya empieza también a ser un aportador a la economía local de las ciudades o de la provincia. Entonces, ¿cómo puede también la visión del Estado empezar a cambiar de que no son una carga, sino que también pueden ser aportadores y transformadores de los cambios que se necesitan en la sociedad? Me llamó mucho lo que decías de María Elisa. Tengo pendiente de irla a buscar en Instagram para conocer un poquito más de su perfil, porque bueno, yo también soy activista y que aquí con los chicos también hacemos activismos de diferentes plataformas, y qué bueno sería poder hacer algún tipo de ponencia, algún tipo de foro y seguir impulsando que su carrera profesional crezca, porque si no hay oportunidades, a veces toca crearnos nuestras propias oportunidades. Y quizás no se compara lo que algunos de nosotros hemos vivido, pero también como jóvenes en algún momento hemos estado desempleados, estuvimos muchos años desempleados, seguimos algunos en el desempleo,
porque no nos dan la oportunidad por ser jóvenes, por no tener experiencia laboral, y lo que nos deja esto es, si no hay la oportunidad, toca agarrarla de algún lugar y crearla. Pero aquí también, qué importante es tener redes de apoyo, ¿no? Y veo mucho que tú hablas de esto y quisiera conocer más allá de tu experiencia, cómo fue también el impacto para ti en estas redes de apoyos que nos comentabas que inicialmente no habían y cómo ahora tú sirves también para hacer esa red de apoyo para otros niños, otras madres, porque a veces se pierde la esperanza, o sea, la fe, la esperanza se va y en algún momento ya decaes y dices, ya que sea lo que tenga que ser, que sea lo que Dios quiere para mí, ya no doy más, ya mi energía llegó a cero. ¿Cómo lograr potenciar igualmente las redes de apoyo? Porque hasta la red de apoyo misma llega a un punto de cansancio, de ya no puedo más contra el sistema. ¿Cómo sigo peleando y peleando y peleando y peleando? Bueno, realmente hacer red de apoyo es muy duro. Imagínate que nosotros como fundación, hablándote puntualmente del apoyo, porque nosotros vivimos del apoyo. Gobierno provincial de Manabí, un 0 a la izquierda total en apoyo para nosotros. Y no porque no lo hemos buscado, lo hemos buscado. Pero sabes que yo aprendí en este tema también a valorarme como activista y a valorar a la gente que está a mi alrededor. Proyectos tenemos millones. Componentes de trabajo tenemos millones. Partiendo un componente importante, las cuidadoras. El 78% de las mujeres que tenemos hijos en la situación del síndrome de Down no tenemos atención psicológica. Y es la atención más importante que debemos tener. ¿Sabes por qué? Porque el estrés que nos aguantamos con nuestros hijos es terrible. A mí el año pasado la adolescencia de mi hijo me revolcó. O sea, un día estaba depresiva, pero no podía deprimirme más de 10 minutos porque tenía que trabajar. Entonces, es una situación súper dura. Pero tú ves los recursos del Estado, o sea, de los entes, ves cosas innecesarias. Pero tú aplicas en un proyecto para la atención psicológica de tus madres, porque eso es un derecho, porque no hay turnos en el MSP, o sea, no existen. O uno cada 6 meses. La terapia de nuestras madres es una vez por semana mínimo la atención psicológica. Hemos tenido de otra manera ciertos apoyos a nivel de GAT, pero es una situación que yo entendí que si no es permanente, de nada te sirve 6 meses, 10 meses, y este año sí, este periodo sí, pero el otro periodo no puedo. Es una situación que yo realmente digo, voy a buscar la empresa privada. Gracias a Dios sí hemos tenido apoyo de la empresa privada, pero ser red de apoyo es muy desafiante en Manabí, cuando tú tienes las ganas, pero no tienes el apoyo. Por eso es sumamente importante que el Estado realmente haga una veeduría muy profunda al tipo de proyectos que cada GAT realiza. Que cada GAT, cada gobierno provincial y todos los entes que tengan la facultad de apoyar proyectos de las organizaciones sociales. Mira, yo tengo y me llevo muy bien con todas las organizaciones sociales, amigas, amigos que presiden fundaciones, y todos están en un estado de cansancio. Todos, unos por la edad, otros por la decepción que da, y ir, venir. Ahora, el ir a presentar un proyecto, eso es un peregrinaje, es una situación tan triste, y luego para que te paguen ese proyecto, no, o sea, esto realmente, esto de ser red de apoyo es de revestirte de muchísima paciencia, es muy complicado, es muy duro, pero es ahí donde a veces yo sí digo que el Estado, los organismos tienen que tratar de buscar un mecanismo en el que, por ejemplo, proyectos importantes para el desarrollo social sean financiados a nivel internacional, que traten de buscar la forma de que organismos internacionales vengan a ver los proyectos que tienen las fundaciones para poder ayudar y para poder hacer crecer socialmente a la provincia. Y realmente, por ejemplo, nosotros somos la única organización en Manabí que individualizamos la discapacidad. Porque, por ejemplo, nosotros solo vemos y activamos nuestra defensa y nuestro apoyo al síndrome de Down. Porque nosotros entendimos, y es algo que los invito a todos a que entiendan, la discapacidad es individual, no es de
Y ese es el problema que tiene el MSP y ese es el problema que tiene el Estado, que no ha entendido que el terapista de autismo tiene que especializarse en autismo, que el terapista de síndrome de Down tiene que especializarse en eso, porque son condiciones diferentes, la hidrocefalia, pues sí, todas las condiciones son diferentes y hay una experticia en cada una de las cosas. Todos los cerebros son diferentes. Entonces, cuando el Estado entienda eso y cuando te dé calidad, es imposible que el CRIE, que este lugar donde hay terapias, atienda a tantas personas en la provincia de Manaví. Es imposible un centro de terapias para eso. El hospital de especialidades tiene una parte, el Verdi Ceballos tiene otra parte, pero no se puede. Hay demasiadas personas con discapacidad y recordemos que no solo atienden a las personas con discapacidad, también entran los grupos de atención prioritaria como el tema de la tercera edad. Entonces, es lo que te puedo aportar del trabajo de esa red de apoyo. Esta es mi realidad, esta es la realidad de todas las organizaciones, y hablo a nombre de todas las organizaciones. Esta es la realidad que vivimos y con esto tenemos que luchar todos los días hasta que cambie. Y hay también, bueno, ya un gran mensaje para las autoridades que nos escuchan. Menos proyectos creados a puertas cerradas dentro de oficinas y más proyectos creados aterrizados a la realidad social. Escuchando a la ciudadanía, escuchando cuáles son nuestras necesidades realmente. Yo creo que sería importante que, como mensaje a los organismos, a las instituciones públicas, creo que el llamar, el convocar a las organizaciones sociales para la presentación de los proyectos de manera anual y de manera transparente, creo que va a hacer que sea más positivo el desarrollo y la asignación de recursos y el manejo de recursos. Que la modalidad también de desembolsos o de aportar a estos proyectos cambie y se le dé realmente la dignidad, porque nosotros como fundaciones no es que trabajamos con fines de lucro, trabajamos sin fines de lucro. Nosotros no tenemos un financiamiento, un fondo donde podemos, no, esto no funciona así, esto es por amor a la camiseta. Entonces, en el momento que se cambie esa modalidad y realmente se le dé a las organizaciones sociales el valor, el aporte que realmente necesitamos para llevar a cabo esta misión, creo que sería una de las cosas más positivas que pueda lograr una administración. Y sí, usted mencionaba sobre abandono incluso del Poder Legislativo en temas, por ejemplo, de proyectos de leyes. Hablamos en pocas palabras, de las funciones públicas, que sí, existe abandono, existe, podríamos llamarle tal vez un desinterés, o poca o nula ejecución que existe. Pero en el tema legislativo, en la construcción de leyes o reforma de leyes, ¿qué aspectos deberían tener esas leyes, esos proyectos de leyes para tener una correcta inclusión o integración con las personas de síndrome de Down? Bueno, mira, en la temática de la Ley Orgánica de Discapacidad, poniendo el ejemplo de un solo artículo, porque la Ley Orgánica ahora hubo un matiz. Por ejemplo, ¿qué debería ir? Hay un tema que te habla de las becas. Por darles un ejemplo, me parece algo tan absurdo. Dicen que las personas con discapacidad pueden acceder a becas, pero es una beca para tú estudiar o para que tú estudies en una escuela especializada. A mí, como mamá de Samuel, no me sirve, porque yo no quiero a mi hijo en una escuela especial. Ok, entonces tú vas, creo que van a Ecuador, y haces este tema de la beca y todo, pero es como una beca como para útiles, como para el pasaje, como para el lunch. O sea, eso no te sirve. Háblame de un programa de becas. Cuando yo como mamá puedo tener un trabajo o un negocio y yo quiero mandar a mi hijo a una unidad educativa particular y quiero pagarle la maestra sombra, pues no tengo el dinero. Entonces, si tú me haces un estudio financiero y ves que tengo mi negocio, una parte así debería funcionar, me la subsidia el Estado, y otra parte tú con tu trabajo lo puedes pagar. ¿Cuánto me cuesta a mí una maestra sombra? $400. Eso no lo tiene todo el mundo para pagártelo, porque si no tienes la maestra sombra no puedes pagar la escuela, no puedes comer, o sea, es una decisión muy difícil para las madres. El 82% de mis madres de la fundación no trabajan. El 79% de las madres de mi fundación no cobran el bono. Entonces dime tú, ¿cómo van a estudiar sus hijos? Ellas tienen que elegir entre llevarlos a terapia y comer. ¿Qué crees que esa madre va a priorizar? Darle de comer a sus hijos. Entonces, cuando tú me hablas de becas, me parece absurdo que eso esté adornando la ley.
Háblame de becas cuando la beca sea como una beca, porque una persona regular, un chico, una persona puede aplicar una beca normal para irse a estudiar fuera del país. ¿Por qué nuestros chicos no? ¿Por qué nuestros chicos no? Porque no hay una ley que se lo permita. Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de las maestras hombres en la ley de educación, sí, pero especifica quién la paga, especifica cómo es el programa para ponerla, para no ponerla. Las escuelas y todos los padres y todo el mundo han ido caminando con la maestra sombra porque ha sido una necesidad. Ah, tú tienes el talento para 20. Pero ¿dónde está el programa de capacitación para ser maestra sombra? Existe un programa de capacitación para maestra sombra de personas con síndrome de Down, para TEA, para TDAH, para todo existe un programa de especialidad. Pero la ley no te lo dice. La ley es demasiado abierta y ese es el problema de nuestras leyes, que son muy abiertas. En la discapacidad no puede ser así. Tú tienes que darle especificación a cada cosa. Y eso va a cambiar el día. Por ejemplo, la calificación de una persona con discapacidad es una vergüenza en Ecuador. Cuando vas a recalificar a una persona con síndrome de Down, una mamá me dice, fui al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública a recalificar a mi hija porque tiene 40% de discapacidad. Tenía 40% cuando nació. ¿Quién la califica? Con todo el respeto del mundo, un médico general. No, hay que verlo un neurólogo, o sea, tiene que haber un protocolo para recalificarla. Y del 40 le bajan al 35%, porque dice que la niña ya camina. Sí, pero usted sí le dijo que usted no trabaja y que su hija tiene desnutrición, que su hija no habla, que su hija todavía no ha dejado el pañal. O sea, yo no sé por qué, en qué momento en Ecuador te ponen un porcentaje de discapacidad. O sea, no eres más inteligente ni menos inteligente. Eso es absurdo, eso es ilógico. Cuando yo quise hacer recalificar a mi hijo, que tiene 65% de discapacidad, voy, lo presento y me dice el médico, eso fue hace como unos 7 años atrás, ya, su hijo, unos 30, o sea, así, un 30% tiene. Y yo le dije, no, me retiré de la recalificación. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo tiene un problema en el oído. Claro, usted no lo va a entender. Le llevé el certificado, no, es que ya camina, su hijo está bien, se lo ve bien. O sea, esa no es una calificación digna. Al ojo. O sea, eso no es un protocolo de calificación. Mi hijo nunca se va a curar y eso es algo que tienen que entenderlo todos los organismos del Estado. Les tengo una mala noticia, ya quisiéramos nosotros que nuestros hijos se sanen y se curen de la discapacidad. El que ustedes me le mermen un porcentaje de discapacidad a mi hijo no me da la esperanza o la tranquilidad que ya se curó. Por ende, ellos van a tener discapacidad siempre. Lastimosamente ustedes juegan con la tabla por el bendito hecho de que no le quieren dar el bono que le corresponde a cada persona con discapacidad. Y tal vez el bono es la solución para el Estado, para el gasto que tienen que desembolsar todos los meses, pero no es la solución que nosotros queremos. Mi hijo necesita el bono. Pero el simple hecho de yo tener una cuenta en el banco no me permite acceder ni siquiera al bono de $50. Es injusto porque yo lo necesito. Es injusto porque mi hijo necesita comer. Es injusto porque simplemente no hay dinero que te alcance. ¿Ok? Entonces, ese sistema de calificación que juegan con los porcentajes para darte o no darte el bono, me parece una manera tan dura y tan triste de tratar la discapacidad. Se te nace un hijo con discapacidad, dale el bono o haz una tabla para que todos tengamos ese derecho. Obviamente, si hay una mamá que trabaja, no sé, que es juez, que gana $3,000, $5,000, $10,000, está bien, no le deja a ese tipo de persona. Pero una madre que se levanta todos los días para trabajar y tratar de sacar adelante a sus hijos, no hay dinero que alcance. Sacando un estudio que nosotros lo sacamos como fundación, de cuánto se necesita, dependiendo las edades, de 0 a 5 años necesitas un presupuesto de $500. A medida que ese niño va creciendo, necesita más recursos económicos. Es impresionante. Y dándole, o sea, les estoy dando esta cifra porque Samuel no tiene ninguna enfermedad en la que yo tengo que comprar medicamentos. ¿Ok? Por eso es que la calificación tiene que ser objetiva. Chicos con problemas de tiroides tienen que comprar la pastilla. Las pastillas del corazón para un chico con síndrome de Down que tiene problemas cardíacos es impagable. Un chico que tiene problemas de corazón tiene que todos los meses verlo el cardiólogo. ¿Ustedes creen que si a nuestros chicos los ve el cardiólogo del Estado se me muere?
¿Qué tiene que hacer la mamá? Pagar una consulta con un especialista. ¿Cuánto cuesta? $60. En medicina, tengo una mamá que no deja de gastar $200. Se le va toda la plata del bono. ¿Qué hace ella? Vende comida para poder tener el alimento, porque gracias a Dios tiene techo. En el momento que esa mamá se enferma porque no tiene el apoyo de su pareja, ¿qué creen que va a pasar? Nosotros no nos podemos enfermar, esa es la realidad de este país. Entonces, ¿por qué le niegas a una madre el bono por discapacidad? Y les pongo mi ejemplo. Si yo me enfermo un mes, ¿cómo paro a mis hijos? ¿Cómo paro a mi hijo? Porque yo no me puedo dar el lujo de no trabajar, porque yo tengo dualidad en la crianza de mis hijos. O sea, es un aporte 50-50. Entonces, yo no tengo esa opción. Yo no tengo la opción de enfermarme. Y muchas madres de la fundación no se pueden enfermar, porque el Estado no te apoya por una bendita cuenta, porque tienes una refri. Pues son cosas tan estúpidas que existen en esa bendita ficha social. O sea, que tengo que vivir en la mendicidad. O sea, yo como madre no me puedo comprar un televisor, o no puedo pasar de un ventilador a un aire acondicionado por el calor que hace en Puerto Viejo, porque simplemente eso ya no es pobreza. Así yo viva en el piso de tierra por comprar un aire y que mi nombre aparezca por ahí en el sistema del SRI, yo ya no soy pobre, yo soy millonaria para el Estado. Y yo, Liceda Vega, no tiene derecho al bono de su hijo. Le quitan el bono, sí. Entonces, las madres vivimos un miedo intenso, las madres viven aterradas con una ansiedad terrible, las madres que cobran el bono y no, mi nombre no me lo ponga para esto y mi nombre acá, no me lo ponga. O sea, es un miedo terrible porque las entiendo, porque el 80% de las cosas se resuelven con dinero. El dinero no es malo, ¿ya? El dinero es necesario. Cuando tú tienes la necesidad tocándote la puerta, el dinero es necesario. Entonces, esa es una realidad que a veces la gente no la habla por miedo. Pero yo miedo es lo último que tengo. Y siempre he sido muy enfática en decirles las cosas a quien tenga que decírselas, porque la realidad yo la vivo. ¿Ok? Entonces es una realidad que pesa mucho, que pesa desde hace muchísimo tiempo, y que cuando voy a las casas y voy a los sectores vulnerables, las madres me dicen, esta semana no comí por darle de comer a mi hijo. Y son muy pocas las madres que tienen un hijo. Tienen el hijo con discapacidad y tienen 3 muchachitos más. Y ellas dejan de comer para darle de comer a sus hijos. Esa es la realidad. Una realidad que se hace de la vista gorda a muchas autoridades. En ese sentido, Lisek, de lo que hemos conversado, también se plantea que uno de los mayores limitantes que tiene la condición será que en teoría tenemos una constitución que garantiza y otorga derechos a las personas con discapacidad, pero cuando hablamos de la práctica nos queda debiendo mucho. También hemos conversado un poco que existen países que son referentes en este tema, como España. Yo te quiero hacer una pregunta, y es, en virtud del trabajo mancomunado que hacen fundaciones como Down Manaví, organizaciones que tienen en su ámbito social a las personas con síndrome de Down, y por supuesto personas como tú, Lisek, que representan instituciones como la señora Carmen Chinga, que también tiene bajo su cuidado a una persona con discapacidad. ¿Qué esperanza o visión tienen ustedes para el futuro del síndrome de Down acá en el Ecuador? Bueno, mira, Ecuador tiene una ley maravillosa, creo que es una de las mejores leyes comparando con Colombia, comparando con Perú y con otros países. El problema de la ley es que es muy abierta y no es específica, partiendo por eso. Segundo, cada vez nos preocupamos más porque si tú te das cuenta, cuando hay y nosotros vemos mucho el tema de las propuestas de las campañas cuando se acerca un gobierno a otro, porque, por ejemplo, es muy poco lo que se propone a nivel de un trabajo social específico. Y si el Estado o los gobiernos siguen trabajando de manera generalizada, el trabajo de las organizaciones que defendemos autismo, que defendemos síndrome de Down, tiene que ser un trabajo mucho más fuerte y mucho más titánico. Porque si el Estado no te brinda la individualidad de la discapacidad y darle a cada discapacidad su aporte, el trabajo de las organizaciones sociales va a tener que ser el doble y el triple. Yo te puedo decir algo, que mientras haya una persona con síndrome de Down que logre algo,
para mí es bastante. ¿Por qué? Porque eso permite estimular y motivar a las otras Además, madres. correcto. Hay algo importante que está pasando en Manabí, que esto también es un reporte de la Fundación, una data que tenemos nosotros como Fundación Down, y es que tenemos nosotros el 17% de madres jóvenes. Ya no solamente son madres adultas mayores. Hay un buen porcentaje de mujeres de 16 años, de 18, de 20, de 25. Yo relativamente tuve a mi hija a los 26 años. Pero hay un porcentaje que a mí sí me preocupa, y es el porcentaje de las personas con síndrome de Down que no pudieron desarrollarse profesionalmente y que hoy por hoy sus madres ya son adultas mayores. Mira el proceso social que va a tener Manabí en unos años, y que si el gobierno provincial no atiende eso, vamos a tener serios desafíos más adelante. Te estoy hablando en 5 años, se acordarán de mí en esta entrevista. Tenemos un gran porcentaje en la zona rural de personas con síndrome de Down de 45 años en adelante, que en la discapacidad como la del síndrome de Down ya se considera una persona de tercera edad, porque nuestros chicos no llegan a tener una edad de 80, de 90 años, no. Es muy, muy poquísimo los casos. Tenemos hasta de 70 que ya es longevo en el síndrome de Down. Ellos envejecen un poquito más rápido que el resto de personas. Entonces tenemos chicos ya adultos mayores y sus mamás los tuvieron a los 40 años. ¿Qué significa? Que esas mamás ya tienen 80 años. Entonces, en 5 años, esas mamás van a tener 85 años. Con el favor de Dios van a vivir. ¿Ok? Y si no, fallece la mamá. Ya nos está pasando con 2 casos de dos personas con síndrome de Down en Manta. Uno tiene 46, se le murió la mamá el mes pasado. Y otro tiene 51 y murió la mamá ayer. Esas 2 personas ya son adultas mayores y no tienen más familia. Ojo, eso ya se vuelve una carga social para el Estado, para los GAT. Ya tienen que atenderlo como persona de la tercera edad. O sea, hay que buscar un asilo para ellos. Y ellos tienen diabetes. Entonces, la medicina, o sea, esas mamás se tuvieron que haber ido con una preocupación enorme, porque no hay quien los cuide. Entonces, de así como estos casos, yo tengo 22 catastrados. En 5 años habrán más. ¿Y qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer con ellos? Es la pregunta que yo tengo también y que les hago. ¿Qué va a pasar con mis chicos? Un interrogante bastante abierto. Y eso, si no se atiende ahorita, ok, hablemos en 20 años. ¿Qué va a pasar con mis adultos mayores con síndrome de Down en Manabí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué programas está haciendo el Estado para apoyar a los adultos mayores con discapacidad que en 20 años van a ser más? Lisette, muchísimas gracias por tan importante aporte social y bastante, en todo el sentido de la palabra, has tenido tan acertada en esta línea comunicacional en esta noche, aquí en el programa en modo 6 PM, en Radio Hit 104.1. Hemos llegado a la parte final del programa, chicos. Un último mensaje, Lisette, para despedirnos. Bueno, primero agradecerles a ustedes por tocar estos temas que son realmente de mucho aporte. Segundo, a las familias de personas con síndrome de Down, decirles que la decisión de darles una vida diferente está en los padres, está en el núcleo que los rodea, y llevarlos siempre a entender que nosotros tenemos, si bien es cierto, un diagnóstico que no vamos a cambiar. Pero lo que sí vamos a poder cambiar es la forma de ver el diagnóstico. Y yo hoy elijo ver el diagnóstico de mi hijo desde un amor muy profundo. Me preguntaban el día de la graduación de mi hijo, ¿qué es lo más fuerte que puedo hacer por él? Dar mi vida por mi hijo. Eso es algo que si algo yo tengo súper claro es poder dar mi vida por mi hijo, por mis 2 hijos. Y poder decirle a la sociedad que yo entiendo que es complicado lidiar con el síndrome de Down. Yo como mamá me enfrento todos los días a decir, hoy tengo un desafío y es ver con qué cosas nuevas me sale Samuel. Pero pedirles a los que son compañeros, a los que están cerca de ellos, paciencia, tolerancia y amor, porque es lo único que les va a permitir a ellos coexistir con ustedes. Porque no vamos a poder cambiar la trisomía de ellos. Yo qué más quisiera decirles que la vamos a cambiar.
Pero como eso no va a cambiar, lo único que yo les puedo pedir a los padres de familia, de chicos que están en escuelas, colegios, universidades, por favor, enséñenle a sus hijos a tener empatía. Porque no podemos cambiar el diagnóstico, pero sí podemos cambiar la manera de ver ese diagnóstico. Lizeth, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa, chicos. Para mí ha sido un gusto y un placer acompañarlos y formar parte de este increíble y hermoso panel. Unas últimas palabras, chicos, para despedirnos. Bueno, yo más bien agradecer también a Lizeth, justamente su presencia en este espacio ha sido enriquecedora, nos deja con grandes mensajes en esta noche y recordar que aunque la lucha pueda ser difícil, pues no hay que decaer. Y que siempre vamos a encontrar quizás en alguien que pueda hacer esa mano de aliento, esa mano de apoyo, que nos tienda su manito y nos ayude a levantarnos cuando estamos en proceso de caída. Y que el activismo, aunque pueda ser durísimo y difícil, creo que es parte de lo que sobresale y parte también de lo que mantiene viva la llama de la lucha colectiva. Y que sin nosotros, sin personas como Lizeth, lamentablemente los cambios y las transformaciones que necesitamos no van a poder lograrse. Así que yo los invito esta noche a que hayan más personas como Lizeth, más personas como Javier Isaac, más personas como Daniela, más personas como Jorge y más personas como yo, que tratamos de cambiar algo que en nuestro entorno no está bien. Sí, Lizeth, agradecerte nuevamente por estar acá, por concientizarnos igual a nosotros, porque nunca estamos exentos de aprender, de conocer nuevamente o nuevas oportunidades, nuevas temáticas como la que tú nos has expuesto el día de hoy. Quiero seguir felicitarte y que sigas trabajando con ese ahínco, con esa determinación, que más que todo lo que tú has venido a plasmar acá no es la experiencia, no es la educación, es algo que va mucho más allá y es el amor que tú tienes por tu hijo, el amor que tú haces por este colectivo. Entonces, a seguir esforzándose, a seguir por esa línea, jóvenes como nosotros vamos a seguir con ese mensaje, a seguir concientizando y a seguir generando esa empatía que necesitan las personas con síndrome de Down. Para mí ha sido de verdad maravilloso poder tenerla aquí, la conozco desde hace varios años, a Samu también, siempre me ha parecido una mujer inspiradora. El amor que usted tiene por Samuel es inspirador. Y no solamente por Samuel, sino por todos los casos por los que usted lucha. Y lo noto, se nota en la pasión con la que habla, en la pasión con la que se expresa y cómo pelea. Usted es una mamá leona. Una mamá leona y se nota. Y de verdad es maravilloso escucharla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestros oyentes les tengo una pregunta. ¿Qué paradigma personal tienes que romper tú acerca de la discapacidad? Así que creo que nos podemos ir con esa pregunta. Y muchas gracias a todos, ha sido maravilloso. Este programa de verdad ha sido muy inspirador, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio. Chao, chao. 104.1